El debate de la historia, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a El debate de la historia, este diálogo entre historiadores que propicia el debatedehoy.es y que coordina Carlos Gregorio Hernández, doctor en Historia Contemporánea, profesor de la Universidad CEU San Pablo, director del Colegio Mayor San Pablo, coordinador del máster en Historia Contemporánea que ofrece esta universidad. ¿Qué tal? Buenos días, Pablo. Hoy vamos a hablar de Grecia, nos vamos a ir a la historia antigua. Tenemos como invitado a Francisco Javier Gómez Espelosín, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar en el debate de la historia. Vamos a hablar del libro Geografía de lo exótico, los griegos y las otras culturas, un libro publicado por la editorial Síntesis. Y también está con nosotros Mar Gabaldón, profesora titular de Historia Antigua en la Universidad CEU San Pablo y directora de la revista Gladius. Bienvenida. Bienvenida. Primera vez en el debate de la historia. Muchas gracias, Pablo. Antes de empezar, os recuerdo que podéis suscribiros a estos podcasts del debate de hoy en iVoox, estamos en Apple Podcasts, en Spotify, en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Yo soy Pablo Casado, en el control técnico Carmen Agudo. Empezamos. Carlos, como es habitual, nos presentas a Gómez Espelosín, por favor. Pues don Francisco Javier Gómez Espelosín, yo le traté a través de sus libros. Fue mi primer acercamiento hacia él, cuando hacía primero de carrera. Un profesor de Historia de Grecia y Roma, Francisco Delgado, de la Universidad de La Laguna, nos mandó a leer Introducción a la Grecia Antigua, y me encantó. Aquel libro con el que pude sacar muy buena nota en primero. Y a partir de entonces recuerdo otra asignatura que era Arqueología Clásica, con el profesor Tejera, y que nos volvió a recomendar otro libro del profesor Gómez Espelosín. Y desde entonces pues he ido yo adquiriendo libros y libros y libros. Grecia, mito y memoria, que era un viaje a Grecia que podía ser cualquiera de nosotros, pero a través de los héroes, a través de pues esas ciudades que evocan siempre un punto de épica en lo europeo, ¿no? ¿Y qué más podría decir? Pues biógrafo de Alejandro Magno, uno de los mejores especialistas en historia antigua que hay en España sin ninguna duda, ¿no? Catedrático, como has dicho antes, ¿no?, en la Universidad de Alcalá de Henares, y esto es una de las ventajas de vivir en Madrid, que aquellos que tuve que leer cuando estaba en Tenerife, pues ahora tengo la oportunidad de estar junto a ellos y siempre es una experiencia agradabilísima. ¿Qué decirles también de este libro, de Geografía de lo exótico, que me ha permitido volver a aquellas lecturas de juventud, diría, de 17 años, de 18 años, en primero de historia? Muy bien, pues empezamos con el programa, vamos a dividirlo en 3 bloques. El primero de ellos, y aunque el libro habla de los griegos y las otras culturas, va a ser casi definir Grecia, porque casi al principio del libro se dice que Grecia como tal nunca llegó a existir. Pues nos preguntamos en este primer bloque, ¿qué es la Grecia antigua? Carlos. Pues yo no soy la persona adecuada de esta mesa para responderlo, porque está con nosotros la profesora directora de la revista Gladius, Mar Gabaldón, y el catedrático de Historia Antigua. Pero realmente el libro, en ese sentido, el orden permite ir comprendiendo, ¿no?, el objetivo. Es decir, a un lector como yo, de historia contemporánea, inmediatamente le está sugiriendo cosas sobre identidad, le está sugiriendo cosas sobre el Estado, sobre el papel de algunos elementos, ¿no?, en la configuración de esa identidad, en lo que sería incluso lo próximo y lo lejano, la religión. Hay muchísimas cosas de las que hablar, pero ¿qué es el mundo griego? ¿Qué es Grecia? Bueno, es una pregunta complicada, la pregunta del millón, diríamos, ¿no? Porque Grecia efectivamente es un nombre que siempre se ha utilizado con una clara significación geográfica, pero que no la tiene en el mundo griego, porque ni siquiera los griegos habrían sabido definir bien, estrictamente hablando, los límites geográficos de Grecia, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente qué es lo que entendían por Grecia en sentido estricto. Si uno se coge, por ejemplo, un texto del siglo IV a.C., el llamado Pseudoescilas, que es un periplo del Mediterráneo, pues dice que Grecia empieza en la zona de Acarnania, es decir, justo prácticamente pasado el canal de Corinto. Es decir, que queda fuera una gran parte de lo que es la Grecia actual, el Epiro, que es una de las zonas más extensas, más grandes,
y por tanto también, qué decir, ¿no?, de Macedonia e incluso Tesalia, ¿no?, otra de las regiones más grandes y más ricas de Grecia. Es decir, que en definitiva el término Grecia es un término moderno, un término que emplearon ya los romanos, ¿no?, con los graeci, ¿no?, seguramente por una mala adaptación de una población local, ¿no?, Graia, ¿no?, Graiaeci, ¿no?, de ahí vendría un poco el origen del término, pero que ellos nunca usaron, no solamente ya por la diferencia de lengua, que ellos usaban evidentemente el griego y por tanto élade, ¿no?, pero incluso en los términos estrictos griegos, elas, la élade, tampoco había una definición geográfica. Por tanto, es muy complicado decir qué era Grecia desde el punto de vista geográfico, y de ahí pasamos inmediatamente al siguiente aspecto, es decir, qué era Grecia en el sentido político, en el sentido institucional. También es complicado porque realmente, como bien es sabido, no es ninguna cosa nueva, Grecia no existió. Aquí se ha recordado la frase que yo he utilizado en este libro y en algún otro escrito también, porque realmente no hubo nunca, así como Roma. Todos sabemos que existió la ciudad de Roma, el Imperio Romano, con un centro político indudable que era la ciudad de Roma, incluso Egipto, ¿no?, con sus sucesivas capitalidades, Babilonia, etcétera. Grecia nunca existió como tal, es decir, no hubo nunca una capital griega. Atenas es otra cosa distinta. Atenas es una ciudad más de las 1000 y poco ciudades, poleis, ¿no?, en los términos griegos, que estaban repartidas pues por todo ese territorio de la península balcánica y de las islas del Egeo, incluyendo también las costas de Asia Menor. De manera que, por no extendernos más, ¿no?, y dar lugar al debate, a las preguntas, yo diría que Grecia es un concepto moderno, inexacto, impreciso y que requiere, como se ha visto, de numerosas matizaciones, ¿no? Entre los griegos sí que había luego algunas características, ¿no?, que les amalgamaban, que les reunían, ¿no? Por ejemplo, pues las Olimpiadas o las treguas que compartían pues para poder ir a sus santuarios, que sería otro de los elementos que también les vertebraba. Algunos dioses, quizás, ¿no? Un modelo político, aunque con cierta flexibilidad, según me he dado cuenta leyendo el libro, que polis sí, pero no en todos los casos, y la estructura de esa polis, pues, depende. No hubo ningún momento de unidad, ni siquiera con Alejandro, y la flexibilidad de ese mundo fue también tremenda a lo largo de los siglos. ¿Qué nos queda? La lengua, quizás, nos queda muy poco, ¿no?, que podamos plantear que en un periodo de cierta duración uniera a los griegos. Bueno, ni siquiera la lengua, porque el griego tampoco existe, aunque aquí parece que estamos desmontando excesivamente, ¿no?, todo Grecia, ahora el griego, ¿no?, pero es verdad, es decir, el griego habría que decir que griego, ¿no? Los atenienses hablaban el ático, ¿no?, pero había gente en Beocia, a unos kilómetros de distancia de Atenas, no más de 50, que hablaban otro dialecto distinto, que era esta lengua, el beocio, ¿no?, el dialecto, beocio, ¿no?, de manera que eran dialectos distintos, o sea que en la lengua evidentemente no. A partir de la época helenística se crea lo que se llama la koine dialectos, ¿no?, la lengua común, que empieza a tener un prestigio literario, y eso hace que efectivamente empiece a haber ya así un griego, una lengua más o menos unificada, evidentemente artificial, casi oficial diríamos, pero no una lengua hablada, que la gente seguía evidentemente en sus distintas localidades hablando la lengua dialectal propia del territorio. Y en los otros terrenos, pues políticamente nunca hubo unidad, ni siquiera bajo Alejandro, efectivamente. Alejandro lo que hizo fue que aún no, exacto, es decir, que tuvo todo el mundo griego, lo que llamamos el mundo griego. Algunos somos más partidarios de hablar de mundo griego que de Grecia, precisamente para evitar ese tipo de ambigüedades, y ese mundo griego estaba sometido por la fuerza generalmente, en algún caso, digamos, minoritario, quizá también por la adhesión voluntaria, pero sobre todo por la fuerza, a la persona de Alejandro. Realmente, la única unidad política del mundo griego se produce con Roma, cuando efectivamente Grecia se incorpora a Roma, y entonces ahí sí forma parte de una entidad política mayor que es el Imperio Romano, la provincia de Acaya, la provincia de Asia, que estaba en la zona de Asia Menor, en la zona de Pérgamo, pero la provincia de Macedonia al norte. Pero no hay antes, ni siquiera en época de Alejandro, ni siquiera en época de Macedonia, no del dominio macedonio, una unidad política. Pensaba yo también en lo que era la flexibilidad de esos límites, ¿no? A través de los mitos incluso, donde se van reubicando las sagas, reubicando las mitologías, pues de territorios quizás más próximos a territorios como el nuestro, bastante más lejanos de ese
origen de lo griego. Pensaba también, por ejemplo, en lo que integran los griegos luego, ¿no? Es decir, elementos que presumimos griegos que, si vamos a la geografía actual, no lo son tanto. Mileto, la escultura, los órdenes que aprendíamos, el propio alfabeto, en parte. Hay muchas formas que fueron asimiladas y que luego han quedado casi canonizadas como griegos. Ahí podría atacarnos otra vez, ¿no? Con esa diversidad. Yo creo que sí, yo creo que efectivamente Grecia, bueno, entraríamos aquí en el debate, un debate quizá diferente, aunque tiene que ver con en el que estamos inmersos, que es el milagro griego, ¿no? La famosa frase, ¿no?, de Renan, de que efectivamente Grecia era una especie de milagro que había surgido allí en el Egeo en un momento dado de la historia y prácticamente, digamos, toda completa, había nacido con todo ya preparado, ¿no? Pero evidentemente la realidad histórica no es así. La realidad histórica nos muestra que efectivamente hay una serie de adaptaciones, hay una serie de contactos. Prácticamente hoy en día está todo el mundo convencido, y es una especie de, digamos, casi dogma admitido, que el mundo antiguo, el mundo mediterráneo, era un mundo en la que las comunicaciones, los contactos, los intercambios eran numerosos y funcionaban prácticamente como una especie de hub, ¿no?, que se dice ahora, ¿no? De hecho hay un libro relativamente reciente, ¿no?, de finales del siglo XX, ¿no?, comienzos del XXI, en el que se trata ese asunto, e incluso se utiliza la terminología de las webs, ¿no?, de las redes, ¿no?, es decir, la moderna teoría de redes, ¿no?, aplicándola al mundo griego, de manera que esos contactos, esas interacciones existieron desde prácticamente siempre, desde desde mitad del segundo milenio antes de Cristo, cuando ya, digamos, Grecia empieza a formar lo que nosotros consideramos que es esa civilización. Y prácticamente los griegos fueron adoptando, como bien has dicho, y adaptando realidades ajenas, ¿no? Realidades ajenas que van, como has dicho muy bien, desde el alfabeto fenicio, desde ciertos patrones arquitectónicos egipcios, desde cuestiones de tipo cultural y literario babilonio o mesopotámico, por denominarlo de una manera más general, y por supuesto incluso de zonas más cercanas, como las monarquías de la península Anatolia, de la actual Turquía, Lidia y Frigia, donde también hubo sus aportaciones a lo que llamaríamos la cultura griega. De manera que la cultura griega efectivamente puede ser una especie de potpourri, donde la aportación griega es importante, es fundamental, pero no es una aportación única, no es una aportación, diríamos, originaria propia desde el principio al fin, sino que se va construyendo poco a poco, lentamente y progresivamente, a base de aportaciones muy diversas y muy diferenciadas, ¿no? Claro, esa es la riqueza, yo creo, del mundo griego. En el fondo no es una cosa, un bloque cerrado. El mundo griego ya desde su origen es muy diverso. Exactamente, no existe un mundo griego, existen muchos mundos griegos. No está cerrado al exterior, porque desde tiempos muy remotos, desde la Edad del Bronce, pues sabemos perfectamente que hay una interacción con pueblos de la periferia cercana y no tan cercana. Y efectivamente pues hay una influencia de unos y de otros. Estábamos hablando de Frigia, cómo adopta el alfabeto griego, como la moneda griega tan importante, ¿no?, en muchos aspectos, ¿no?, es adoptada por los griegos de los lidios. Es decir, también la influencia enorme de Egipto, que parece más lejano, y sin embargo tan cercano para los griegos. Es decir, efectivamente el mundo griego es un puzzle, como muchas culturas de la antigüedad, ¿no? A veces tendemos a estudiar la historia, sobre todo la historia antigua, pues son muchos siglos, ¿no?, como bloques, ¿no? Estudiamos las culturas del Próximo Oriente, Egipto, tal, y sin embargo, pues todas ellas estaban muy interconectadas, ¿no? Ahora, la pregunta es, es cómo nos ha llegado, cómo de alguna manera se impone culturalmente Grecia. Quizá yo creo que es por la literatura, ¿no?, la historiografía, porque claro, no existe una literatura persa, no existe una literatura celta, no existe una literatura escita o frigia, y sin embargo sí tenemos la historiografía griega, especialmente en concreto la ateniense, ¿no?, con su sesgo de propaganda, que es un poco lo que se acaba imponiendo y es un poco lo que también nos llega a nosotros. Sí, lo que pasa es que yo creo que la imposición es más bien un fenómeno moderno.
Es decir, realmente Grecia no podemos decir, o el mundo griego, que se imponga a las otras culturas contemporáneas o anteriores del mundo antiguo, de la antigüedad, sino que en el mundo moderno, evidentemente, está bien estudiado. En el siglo XIX hay una especie de emergencia de lo que yo antes denominaba el milagro griego. Grecia se sitúa como la antecesora ideal de la cultura occidental y por tanto todo deriva de ella. En fin, incluso en el Senado americano, como todos sabemos, pues están allí los símbolos, ¿no? Una figura de Clístenes, obviamente inventada porque nadie sabía cómo era Clístenes, pero allí hay una figura, y cuando se produjo el 2500 aniversario de la democracia, pues allí hicieron un pequeño acto de homenaje a un personaje oscuro, un personaje lejano de la historia de Grecia en el Senado americano, en el Senado de la nación, del país más poderoso del mundo. De manera que es un fenómeno, yo creo, perfectamente detectable, perfectamente rastreable en su historia, de intento de crear una especie de ideal, esa Grecia idealizada, esa Grecia mítica, pero no por los mitos griegos, sino por los mitos modernos acerca de ella, ¿no? Que es la que, digamos, lamentablemente, y eso hay que decirlo, sigue todavía subsistiendo en muchas visiones del mundo griego. Es decir, muchas visiones del mundo griego están todavía ancladas en esa imagen casi agiográfica de un mundo pues casi perfecto, donde prácticamente rondaron esa perfección, y si no lo hicieron, pues poco les faltó, ¿no? Pero eso no se ajusta a la realidad histórica, eso es así. Sí que ayudaban los marcos que construyeron los propios griegos, ¿no? Lo digo pensando en el porvenir, a nivel de pensar en el modelo de familia expresado en la Odisea, quizás, que impregna siglos y siglos y siglos de historia. Quizás ahora no nos reconocemos tanto, pero sí que hay unas lecturas que probablemente ayudaron a formarse en su mirada tan íntima, que es la de la familia, a siglos de europeos. Yo diría que también, cuando leí algo de pequeño de la Odisea y de la Ilíada, más de la Ilíada, el canto tercero de la Ilíada, me acuerdo muchísimo, ¿no? La potencia que tiene ese relato a la hora de dibujar, pues, ciertas aspiraciones normales en cualquiera. Sentado al lado de Príamo, Helena, y diciendo, mira, estos son los mirmidones y su bandera es así, y su vela, perdón. Eso tiene una potencia enorme, ¿no? Y muchos europeos hemos pasado necesariamente por esas lecturas, pero hay que decir luego, no por las piedras, sino por el pensamiento, por Aristóteles como gran modelo y punto de reencuentro permanente del pensamiento occidental. Es decir, que lo griego, aunque no haya podido vencer a otras culturas, sí que generó una serie de pautas que nos han ido pues construyendo un mapa mental a los occidentales, al menos, ¿no? Sí, bueno, volvemos aquí a lo que ha dicho Mar de la literatura, que efectivamente tiene buena parte de razón, por no decir toda, ¿no? Efectivamente, la literatura griega es un bagaje importante del mundo griego, ¿no? Que es difícil encontrar paralelos, salvo la literatura latina, que en buena parte es subsidiaria de la literatura griega, ¿no? De hecho, la primera obra de la literatura latina, pues todos sabemos que la hace un esclavo griego traduciendo, ¿no? Una obra del griego al latín, ¿no? De manera que no hay en ese sentido parámetros de comparación. Antes se destacaba la ausencia de esas literaturas, no en todas, porque en otras quizás sí existió y no se han conservado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay un caso emblemático que es el de las famosas guerras persas, que es uno de los ítems, no sé si luego lo sacaremos aquí a colación, pero que ha determinado precisamente esa especie de visión, ¿no? Dual del mundo, que claro, no tenemos efectivamente un Heródoto persa. Tenemos un Heródoto griego que nos hace una narración del conflicto, con las causas, con los personajes que intervienen, y del otro lado no existe esa narración. Tenemos unas inscripciones oficiales, tenemos unas tablillas que informan de aspectos más detenidos, más detallados, más minuciosos, pero no hay una narración. Entonces ese campo de la literatura griega efectivamente es uno de los grandes bagajes de esa cultura. Y ahí encajaría yo también lo que decías de los esquemas, ¿no? Los esquemas mentales. Lo que pasa es que, claro, también hay que recordar una vez más, y no querría ser aguafiestas, pero evidentemente los textos grecolatinos, como todos sabemos, en el Renacimiento adquieren un nuevo impulso, un nuevo auge,
Y eso hace que, evidentemente, esa literatura sea la literatura leída, en la que se forman las élites europeas, pues desde los siglos, casi ya desde la Edad Media. Lo que pasa es que en la Edad Media el griego no se leía en latín, pero bueno, había traducciones latinas. El mito de Alejandro, por ejemplo, se conoce a través de la novela de Alejandro, la llamada novela de Alejandro, ¿no? Porque hay producciones escritas en latín, ¿no? Pero luego, a partir del Renacimiento, cuando ya el griego empieza a adoptar una mayor difusión, una mayor entidad académica y general, ¿no?, dentro de la cultura, pues la gente lee esos textos. Claro, los textos orientales, todos sabemos, se descubren en el siglo XIX y ya en una época ya tardía. La lengua en la que la escritura, perdón, en la que se escriben es una escritura muy complicada. El alfabeto griego no es el alfabeto latino que todos usamos, pero bueno, es una adaptación relativamente sencilla que todo el mundo es capaz de hacer en poco tiempo. El leer la escritura cuneiforme ya no es una cosa tan sencilla, es bastante complicado. Aquí tenemos un especialista en sí, cuneiforme, pues, pero no... Ese es el tema, ¿no? Y entonces yo creo que eso también condiciona bastante las cosas, porque, por ejemplo, cuando uno habla con los especialistas orientales, toda la épica oriental, el poema de Atrahasis, ¿no?, el Gilgamesh, los más conocidos, los clásicos, por llamarlos de alguna manera, tienen una fuerza también realmente importante, imponente, ¿no? Lo que pasa es que sí es cierto que hay algunas diferencias culturales importantes, es decir, pero probablemente sea por esa especie de estamos habituados, ¿no?, habituación que tenemos a esos parámetros que tú nombrabas del mundo griego, que no los tenemos en el mundo oriental. Es decir, la Ilíada, por supuesto, nos es mucho más próxima, y la Odisea, que estos tipos de poemas que acabo yo ahora de mencionar algunos títulos. Ahora bien, no todo eso, no es oro todo lo que reluce, como decimos, ¿no?, porque sigue habiendo pasajes, y muchos, en esos poemas homéricos, que nos dejan un poco sorprendidos, un poco extraños, un poco, en fin, no sabemos exactamente bien qué quieren decir, ¿no? O sea que hay que tener también un poco de equilibrio en ese juicio que hagamos, ¿no? Lo que yo sí veo cierto, y volviendo a la antigüedad, es que los griegos en un determinado momento, cuando hablan, porque eso vamos a tratar esto ahora, ¿no?, que está muy bien hilvanado en el libro, es la visión del otro, ¿no?, la visión de lo que ellos llaman los bárbaros, los que están en periferias más lejanas, o bueno, los persas. Es decir, ellos a veces, los griegos, de forma estereotipada, definen a los otros muchas veces para encontrarse a sí mismos, ¿no? Porque los griegos, dentro de esa diversidad tan enorme que tienen, pero no todos, claro, Atenas, siempre es que el núcleo es casi Atenas, ¿no? De alguna manera, definiendo al otro, intentan también definirse a sí mismos, ¿no? O sea, buscan una definición. Estoy pensando que hay griegos también que se puede considerar de segunda, que los propios griegos, pues eso, los de segunda, los macedonios, los cretenses, los etolios, que eran medio bárbaros, ¿no? Y como el propio Filipo de Macedonia, pues eso, quiere ser griego, ¿no? Quiere ser como los otros griegos. Es decir, de alguna manera, quiero decir con esto que definiendo, o sea, son como dos cosas, definiendo a los otros, a los bárbaros, de forma a veces, como digo, muy estereotipada y a veces poco creíble, ¿no?, para buscarse a sí mismos, y asimismo estos griegos que son considerados de segunda, pues eso, intentan parecerse a los griegos supuestamente de primera, pues teniendo a las hegemonías, especialmente Atenas. Entonces, esto, ¿cómo podríamos definir ahí hacia los griegos desde estas dos perspectivas? Sí, esto de los griegos de primera y de segunda sí que tiene su realidad, y además no hay que irse tan lejos, porque los griegos occidentales, los griegos de Sicilia, de la Magna Grecia, del sur de Italia, eran griegos de segunda, claro, vistos desde la perspectiva de Atenas. Nada más hay que recordar un acontecimiento fundamental en la época de las guerras persas, cuando van a pedir ayuda a Siracusa, porque es la potencia más importante que hay en el mundo griego en esos momentos, por encima de Atenas, y la condición que pone el tirano Gelón es que, efectivamente, si él acepta ayudar a los griegos de Oriente, digamos, a los griegos de la península balcánica y de las islas, contra los persas, pero con una condición, que él debe de comandar en las tropas.
y los espartanos y los atenienses al unísono, con todas las diferencias que tienen entre sí, con las, en fin, diferencias culturales que los separan, reaccionan en este caso como un bloque, ¿no? Es decir, ni hablarlo, ¿no? Es decir, esto es una cosa como un siracusano, ¿no? Un siciliano va a comandar los ejércitos de Grecia. Y ahí se ve esa especie de profundo sima que separa unos de otros. Y hay otro detalle importante. Los historiadores llamados griegos occidentales, de los que lamentablemente no podemos leer su obra completa porque se han perdido, pero por ejemplo Timeo de Tauromenio, el objetivo principal es reivindicar a estos griegos. Recordemos que ya habían intentado situar en el mismo año que la batalla de Salamina, en el 480, la batalla de Hímera contra los cartagineses. Es decir, los griegos occidentales están constantemente intentando reivindicarse. Es decir, nosotros también somos griegos. Y somos tan griegos como vosotros, los que desde allí... Ese allí que probablemente efectivamente hay que centrarlo en Atenas. Atenas es la que, digamos, corta el bacalao, la que mueve todo el asunto, ¿no? Claro, la visión del otro aparece condicionada por todo ese tipo de cuestiones, ¿no? ¿Quién es griego? ¿Quién no es griego? Que es una cuestión fundamental en muchos casos, ¿no? Antes se ha recordado que para participar en los Juegos Olímpicos la condición inexcusable era ser griego. Recordemos que un antepasado de Alejandro, con su mismo nombre, Alejandro I de Macedonia, en el siglo V, demuestra, no sabemos cómo, que él es griego porque su familia viene de Argos y por tanto le admiten en los Juegos. Seguramente al resto de los macedonios no, pero a ellos sí. No sabemos qué pruebas, qué tipo de argumentos utilizó porque no tenemos ese testimonio, pero sería curioso saber cómo consiguió convencer a los griegos de que efectivamente él tenía también raíces griegas. De manera que esa construcción artificial ideológica de lo que es el otro, la alteridad, ¿no? Tiene, digamos, bases muy complejas, porque efectivamente hay una unidad griega más que discutible, con esa escala que acabas de mencionar de primera, de segunda, incluso podríamos hablar de tercera y de cuarta, ¿no? Y casi de regional preferente en algunos casos, ¿no? Pero frente a eso, frente a esa especie de bloque no compacto, ni mucho menos del mundo griego, existe otro que ya ni siquiera pueden pretender ser griegos, y ahí empieza también la escala decreciente, ¿no? Hacia la barbarie más absoluta que representan esos pueblos limítrofes, ¿no? De los extremos, pues que ya no están siquiera dentro de los límites de lo aceptablemente humano, ¿no? Es decir, que con unos comportamientos absolutamente salvajes y fuera de los límites aceptables, ¿no? El mito ofrecía una escalera, ¿no?, magnífica para engarzar con lo griego. Estaba pensando cuando lo escuchaba, digo, seguro que Alejandro usó algún relato que le integraba, pues bien en la Ilíada o bien con algún héroe para participar. Esto evidentemente es una suposición, pero sí que el mito nos ofrece un poco ese marco un poco más abierto desde el cual entrar, ¿no? Y recordaba también, según lo escuchaba, algunos mitos, como por ejemplo el de Europa, donde los griegos respetan otras culturas, ¿no? También dan, al menos a través del mito, cierta jerarquía en la que ellos no son exactamente el vértice, sino que reciben también elementos apreciables de su entorno, ¿no? Una mujer raptada que al final sería matriz de la cultura, u otros relatos que también tienen que ver con ese Oriente que admiran. No sé si es una impresión o es algo real. No, es una impresión buena además. El mito efectivamente es una especie de carta de presentación. Y hay que pensar que ya los poemas homéricos ofrecen esta ventaja, es decir, los poemas homéricos podían determinar que un territorio perteneciera a un estado o a otro, porque Homero los citaba, y eso era reconocido, eso era un argumento con una validez. Ahora nadie diría que un territorio es de un lugar porque Cervantes lo menciona en el Quijote y no en otra provincia, ¿no? En fin, eso supongo que nadie lo admitiría con plena validez jurídica, sin embargo allí se admitía. Luego, por tanto, efectivamente el mito comporta, y hay otro fenómeno también muy interesante, que es el de cómo todas las ciudades no griegas en su origen, buscan antepasados griegos. Empiezan a buscar y a reclamar que por allí ha pasado un héroe, efectivamente. Claro. Bueno, en la península ibérica, Estrabón nos dice que había un personaje de Asia Menor llamado Asclepíades de Mirlea, que enseñaba letras, dice literalmente, ¿no? Hay Antonio García y Bellido, que era muy habilidoso, no tradujo la palabra, lo dejó en griego en la traducción de Espasa Calpe. Si vamos a la traducción dice grammatiqué,
enseñaba gramática, y vaya usted a saber qué era lo que enseñaba. Nosotros diríamos letras generalmente, ¿no? Bueno, pues este señor construyó una historia ficticia de la península ibérica en la que efectivamente lugares como por ejemplo los gallegos, Galicia, tenían antepasados griegos, porque muchos personajes se adecuaban por el sonido, o por ejemplo decía de un sitio donde había avistado Odiseo, el propio Ulises, y había dejado ahí los escudos en un templo que se podía todavía contemplar. Lisboa. Por ejemplo, también, o Lisipo, efectivamente, el nombre de Ulises. Es decir, la terminología mítica, la presencia, los viajes de los héroes, que son todos ellos viajeros y algunos especialmente, como es el caso de Ulises, determinan que efectivamente el mito sirva de carta de presentación, de integración dentro de un colectivo más amplio, ¿no? Eso es evidente. Respecto a la otra cuestión interesante que planteas, que es la del respeto a lo no griego en los mitos, claro, hay una fuerte presencia no griega dentro de los mitos, ¿no? Hay personajes muy importantes, el famoso Cadmo, que es el inventor del alfabeto, ¿no? Las letras eran las Cadmeia Grammata, ¿no? Las letras cadmeas de Cadmo, que era un fenicio, un personaje fenicio, y muchos otros importantes, ¿no? Pero quizá no está tan claro que los griegos, esos personajes no griegos que se integran en el mito, van poco a poco adquiriendo componentes griegos, es decir, no se tiene tan claro que esos personajes en el mito griego ocupen un papel de relevancia, es decir, y hay una prueba que yo creo que es significativa. Heródoto, que es quien más admite esa entrada de elementos ajenos de la cultura griega procedentes del exterior, por ejemplo de Egipto, claramente Heródoto dice una y otra vez que los egipcios fueron los que inventaron los nombres de los dioses, que los griegos no han hecho más que aprenderlos de ellos. Sin embargo, fue en fin, criticado y de manera severa por un personaje tan singular como Plutarco, que escribió todo un tratado para meterse con él, llamándole filobárbaro, ¿no? Sobre la malevolencia de Heródoto. Ya creo que el título es suficientemente indicativo de lo que pretendía Plutarco, que es una especie de adalid de esa Grecia que decíamos al principio, esa Grecia unificada, Grecia y Roma, las vidas paralelas. Pensemos en esa obra capital de Plutarco. Bueno, pues a Plutarco no le hizo ninguna gracia que un personaje como Heródoto diera carta amplia a los no griegos dentro de la cultura griega. Por tanto, en lo del mito hay que también ser cuidadosos, porque no son las cosas como parecen, a pesar de que efectivamente hay personajes no griegos que tienen una relevancia en el mito importante. Sí, y bueno, al hilo de esto, y ya que hemos hablado de la península ibérica que nos toca, pues estoy pensando, ¿no?, cómo pues es el mito, ¿no?, nuestra tierra, en la península, ¿no?, el océano, el fin de la tierra, ¿no?, esos lugares tan lejanos donde efectivamente donde solamente pueden venir los héroes, ¿no?, los trabajos de Heracles, ¿no?, cómo se enfrenta a Gerión, ¿no?, efectivamente ahí se ve ¿no?, esa visión de lo lejano en el mito, pero pensando también en la península ibérica, ¿no?, pues lo que decías, ¿no?, Heródoto como es en ese sentido un amigo de, no sé si filobárbaro, ¿no?, pero como habla, por ejemplo, de Argantonio, ¿no?, que es un rey que efectivamente acoge bien, que es hospitalario, que es longevo, es decir, efectivamente, o sea, el mito muestra de alguna manera las cosas un poco, pues, no sé, son los monstruos, etcétera, pero luego efectivamente, pues, ahí tenemos a mí que me gusta mucho Heródoto, con sus cosas, pues como él va mirando los diferentes lugares y los va trayendo, ¿no? Entonces, pensando en la península ibérica. Y luego, ya un poco para seguir avanzando, pensando en estos pueblos, volviendo a los otros, ¿no?, a los bárbaros, yo creo que el caso paradigmático son claramente los persas, ¿no? Entonces ya nos metemos aquí un poco en los persas, que irrumpen en la historia del mundo griego, casi como decía Esquilo, como una especie de ola gigantesca, porque claro, yo lo que es cuando realmente los griegos, pese a su diversidad y que efectivamente se han movido mucho, pero es cuando realmente se enfrentan a un imperio un imperio que es nuclear, un imperio mucho más compacto en comparación a lo que eran ellos, claramente, que no tenían ningún tipo de unión. Y entonces es esa relación de los griegos con los persas, que va a ser constante ya desde las guerras médicas, pues, por supuesto ya con Alejandro, yo creo que tiene una importancia enorme, ¿no?, en la historia del mundo griego, de la Grecia en la antigüedad.
Bueno, el encuentro con los persas es un episodio capital, ¿no?, para entender no solo el mundo griego, sino incluso la configuración ideológica y cultural del mundo griego, ¿no? Claro, el problema del encuentro con los persas, que no fue tampoco un encuentro casual, porque los persas estaban allí hacía ya tiempo, ¿no? Y de hecho los griegos habían conocido otros imperios anteriores, habían conocido el imperio asirio, el neoasirio, ¿no?, del siglo VIII-VII, el imperio babilonio. Recordemos que un hermano del poeta Alceo había estado combatiendo en Babilonia, al cual el propio Alceo dedicó algún poema, ¿no? Y viene hablando de su hermano, que ha combatido allí con un individuo enorme, ¿no?, que casi llegaba a los 2 metros y pico, ¿no? De manera que, pero los conocían a lo lejos, es decir, allí había mercenarios, había aventureros, había comerciantes que llegaban allí, podían contemplar, pero el problema de los persas es que los tuvieron a las puertas de casa, nunca mejor dicho, y además sintieron que efectivamente el mundo se les venía abajo, porque una de las cosas que más aterraban a los griegos, que estaban acostumbrados a una manera de guerrear un poco, diríamos, ritual, un poco formalizada. No olvidemos que la guerra de Troya, que aquí me parece que hemos mencionado alguna vez, pues dura 10 años, ¿no? Un asedio de 10 años. Esto es inconcebible desde el punto de vista de la efectividad militar. Y vemos, por ejemplo, que los asedios persas duraban prácticamente días escasos, porque con esas rampas que se han encontrado todavía arqueológicamente en las excavaciones, subían las máquinas de asedio, las ciudades caían una tras otra. Los griegos contemplaban eso con auténtico pavor. Los griegos lo que esperaban era que los de dentro de la ciudad se rindieran, pues por hambre o por aburrimiento, ¿no? Pero los persas, evidentemente, con sus máquinas, con sus equipos de asedio, conseguían que las ciudades se fuesen cayendo. Entonces esto les asustó realmente y debió ser un acontecimiento traumático. Se cita muchas veces el famoso verso, ¿no?, de Genófanes, ¿no?, de cuando estaban hablando en conversaciones allí en el calor de la lumbre, y decía: ¿y tú cuántos años tenías cuando llegó el Medo?, ¿no? Es decir, es como un poco la conversación nuestra de la guerra civil, ¿no? ¿Cuántos tenías cuando la guerra civil? O quién, las personas, sobre todo de una edad, ¿no?, que pudieron vivir la guerra civil española, ¿no? Pues ahí algo parecido, en el sentido de la imaginación, en el sentido del referente mental e ideológico, ¿no? La llegada de los persas, la irrupción de los persas, una especie de marea, como bien has dicho, recordando los poemas trágicos, ¿no?, de Esquilo, del poeta trágico, tienen una incidencia enorme. Y sobre todo el conflicto va a hacer efectivamente que se plantee esa dualidad entre unos y otros, entre los griegos y los otros, que en ese caso además empiezan a aparecer incorporados en una etnia o en una cultura o en una entidad política concreta, que es el imperio persa. No olvidemos que eso llevará aparejado una dicotomía geográfica importante y actual, que es Asia-Europa. Los griegos es Europa y Asia es los persas. Cuando los griegos hablan de Asia, prácticamente están refiriéndose al imperio persa, no están pensando en una entidad geográfica, ¿no?, abstracta, ¿no?, una entidad, no, hablan del imperio persa. Y cuando Alejandro quiere ser rey de Asia, está pensando también en ser el rey del imperio persa. De manera que la irrupción de los persas es capital para entender muchísimas cosas del mundo griego y probablemente también de la transmisión del mundo griego hasta nosotros mismos, ¿no? Efectivamente, incluso en el arte, ¿no?, cómo se ve en los propios mitos, ¿no?, como en lo que decíamos, esa dualidad occidente-oriente, ¿no?, las amazonomaquias, las gigantomaquias, ¿no?, como que representan a los otros, ¿no?, ese mundo. O sea, yo creo que es ahí cuando empieza realmente, ¿no?, esa dicotomía entre lo griego, con su diversidad, con su forma de vida, con su cultura, frente al otro, al bárbaro, con la propia palabra bárbaro, ¿no?, que indica eso, unas lenguas que ni podemos entender, que son... Entonces yo creo que realmente es a partir de ese momento cuando los griegos ven a los otros, los persas, que sin embargo van a estar ahí siempre, porque incluso los griegos adoptan muchas cosas de los persas, ¿no?, de mal o bien, y el propio Alejandro, pues claro, llega Alejandro y quizá de forma pragmática, Alejandro dice: yo me alío con estos, meto a gente irania en mi ejército y en mi... Nos casamos. Me caso con princesas iranias y efectivamente intento hacer una fusión que realmente, bueno, desemboca en el llamado mundo helenístico, que se hizo de alguna manera en algunos lugares sí, en otros no, pero efectivamente es eso cuando arranca esa... Y quizás por eso lo que yo decía al principio, que es cuando los griegos, con toda su diversidad, es cuando realmente se miran un poco a su ombligo, ¿no? Y cuando se encuentran
en la puerta de casa, ¿no? Efectivamente, porque incluso hasta los espartanos, que son otros griegos, no de segunda, porque los espartanos, pero son distintos. Los espartanos es como la polis singular, la polis distinta que tiene dos reyes, o sea, que funcionan diferente al resto, que siempre hay Atenas y Espartanos, siempre hemos estudiado así, ¿no? Incluso los espartanos aparecen en su enfrentamiento con los persas como unos héroes impresionantes que tenazmente resisten en Termópilas, ¿no? Es decir, es como de alguna manera hay una cierta unión frente a ese bloque que supuso los persas. Sí, lo que pasa es que no hay que olvidar tampoco que todo esto también es una construcción ideológica ateniense. Claro, es decir, es la propaganda ateniense la que construye esa especie de dicotomía radical entre griegos, persas, que no existe en la realidad. Acabas de decir muy bien que las adaptaciones de la cultura persa en la cultura ateniense son numerosas. Hay un libro magnífico de una profesora canadiense, Margaret Miller, que habla de cómo los aristócratas y las aristócratas atenienses adoptaban elementos de la cultura griega, por ejemplo el parasol. El parasol, lo que pasa es que es curioso porque el parasol lo utilizaban los hombres en el mundo oriental y sin embargo son las mujeres las que lo adoptan en el mundo griego. Pero por ejemplo hay otro caso emblemático, Pericles, un personaje absolutamente definitorio de lo que es la esencia de lo griego y de lo ateniense, por supuesto, pues resulta que construye un odeón, el odeón de Pericles, que está situado encima justo del teatro de Dionisos, la falda de la Acrópolis, siguiendo el modelo de las apadanas persas, es decir, con muchas columnas, una sala de muchas columnas que cubierta por una especie de tejado a doble vertiente. De manera que la dicotomía entre griegos y persas, que la hubo y sería innegable ponerla en cuestión, hay que verla también en etapas sucesivas, porque, por ejemplo, no es la misma actitud ante los persas la que tienen los atenienses o los espartanos que la que tienen, por ejemplo, los griegos de Asia Menor, que tendrán con los persas una relación mucho más estrecha, mucho más intensa. De hecho, no hay que olvidar que cuando Alejandro viene a liberar las ciudades griegas de Asia Menor, y lo de a liberar habría que ponerle las comillas, los griegos de esas ciudades no estaban esperando a Alejandro como libertador. Los griegos vivían cómodamente instalados en una prosperidad, y esto se demostró ya hace bastantes años, pues parte de algún estudioso como George Starr, ¿no?, un profesor americano, que la pujanza económica de las ciudades griegas en la primera mitad del siglo IV a.C. es extraordinaria, y precisamente Alejandro viene a romper esa prosperidad. De hecho, Alejandro encontrará serios obstáculos en su avance por la zona, como es el caso de Halicarnaso y Mileto antes, ¿no? Es decir, no estaba tan claro que hubiera una liberación, o mejor dicho, un deseo de liberación por parte de esos griegos, ¿no? Y respecto a los espartanos hay una cosa curiosa que también me apunto, digamos, a señalar, que es que son el único pueblo griego que tiene una especie de relato etnográfico en Heródoto. Es decir, en Heródoto hace una descripción etnográfica de todas las culturas del entorno, del mundo que rodea a los griegos, pero no de los propios griegos, pero sin embargo sí de los espartanos. Es decir, son los únicos que tienen un logos, es decir, un relato en el que se describe su manera de vida, su modus vivendi, etcétera, propio. Y eso es curioso, ¿no?, que aísla un poco más a este tipo de personas, ¿no?, como son la cultura espartana, ¿no? Entonces ahí otra vez topamos con Heródoto como personaje también clave en toda esta especie de comprensión de lo que es el fenómeno griego. De hecho, Heródoto se mostró siempre proclive a entender el mundo persa no desde esa especie de animadversión, de auténtico telón de acero, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que separaba los dos mundos, sino intentando ver cómo unos y otros cometen errores, unos y otros son seres humanos. Recordemos que la historia de Heródoto termina con un hecho lamentable, que es cómo los griegos crucifican a un persa, ¿no?, en un acto de barbarie impropia de griegos, pues así como culmina el libro 9 de las historias de Heródoto. De manera que, como en todo, y quizás un poco el leitmotiv de mi intervención, hay que ir moderando los discursos, ajustándolos a la realidad histórica, sin dejarnos llevar, sin dejarnos, por muy atractivos que sean, que lo son, los discursos propagandísticos e ideológicos construidos por los propios atenienses, ¿no? Efectivamente, es que fuera una pura propaganda, lo que es que además eran muy bien hecha, eso sí. Lo hicieron muy bien, porque incluso en la guerra del Peloponeso lo hicieron muy bien, muy bien. O sea que y luego pues los griegos, claro, con otros hemos hablado de los persas, pero claro, los griegos
vieron muchas realidades más tardías, por ejemplo, pues con el mundo, por supuesto, el mundo romano, por supuesto, la famosa Grecia capta, ¿no? de los romanos de Horacio, ¿no? Y con los judíos también, ¿no? Los judíos también tuvieron esa relación quizá ya en un mundo más tardío, más helenístico, pero también es importante, ¿no? Para intentar definir a lo griego, sobre todo, y la influencia de lo griego claramente, por supuesto, en Roma y también incluso en el mundo judío. Sí, con los romanos los griegos notan unas diferencias profundas que los separan. Claro, nosotros tendemos a unirlos, Grecia y Roma, incluso hablamos de historia greco-romana, la cultura clásica que une a las dos, pero son dos mundos muy distintos, muy diferentes. Los griegos y los romanos, yo diría que tienen no muchas cosas en común, aunque parezca esto una especie de disparate mayúsculo, ¿no? Porque incluso los romanos, cuando hacían la caracterización de los griegos, era una caracterización negativa, ¿no? La gravitas, la gravedad, la seriedad romana contrastaba con la levitas, la ligereza de los griegos, ¿no? Los griegos eran un poco, diríamos, utilizando una expresión coloquial, viva la Virgen, ¿no? Hay un ejemplo muy bonito que yo creo que, no sé si aparece en el libro, pero que a mí me parece emblemático, de cómo los romanos les explican a los griegos la diferencia que hay entre unos y otros. Aquí se ha nombrado a los etolios, este pueblo del sur del continente, enfrente del Peloponeso, un pueblo, en fin, con aspiraciones de piratería, de ejercicio del saqueo como sistema de vida. Entonces estos aceptan un pacto como los griegos hacían, ¿no? Los pactos eran, pues bueno, sí, luego ya nos lo saltamos, ¿no? Esto era proverbial entre los griegos, ¿no? Pero claro, Roma no. Roma, un pacto era una cosa sagrada, ¿no? Entonces cuando los etolios, enviados etolios ante el cónsul romano dicen, bueno, pues aceptamos la deditio infidem, ¿qué más da? Un pacto más. Y el cónsul romano se da cuenta que estos no saben lo que es la deditio infidem, manda que los encadenen del cuello a los pies y que los pongan ahí de rodillas delante de él y le dicen, esto es la deditio infidem, a estos comprometéis. Los etolios aterrados allí en esa situación dicen, no, efectivamente, esto no es la broma nuestra, ¿no? De que hacemos un pacto y que luego nos lo saltamos y no pasa nada, ¿no? Era un mundo completamente distinto el de los romanos, no encajaba, no acababa de encajar del todo. Y con los judíos, por ir brevemente al tema, son dos mundos completamente contrapuestos, ¿no? La famosa frase de nada tiene que ver Atenas con Jerusalén, ¿no? Son dos mundos en los que la cultura judía y luego la cultura cristiana que deriva no tiene que ver casi nada con el mundo griego. Por ejemplo, la ética de la otra mejilla es incomprensible para un griego, ¿no? El griego lo que pensaba era que al enemigo había que hacerle el más daño posible, ¿no? La frase nuestra, que es una frase común que utilizamos, eso no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Un griego no la entendería, un griego nos miraría diciendo, estos tíos están zumbados, ¿no? Porque al enemigo lo peor, vamos, ni agua, ¿no? Entonces, toda la consideración humanitaria de los esclavos, todo esto que el cristianismo introduce como facetas, los griegos, la caridad es un fenómeno puramente cristiano, es un fenómeno que los griegos nunca se plantearon. De hecho, cuando un emperador romano como Juliano quiere hacerle la contraguerra, diríamos, al cristianismo, que ya está empezando a ser pujante, lo que se le ocurre es hacer precisamente hospitales, instituciones de caridad, porque se ha dado cuenta que ahí los cristianos han tenido un gran acierto y eso les hace tener muchos adeptos. Todo eso en el mundo griego nunca se había planteado, nunca existieron. La gente moría en la calle sin cuidados, sin la solidaridad familiar, los vínculos familiares eran los únicos. Por eso también hay que tener en cuenta, y volvíamos un poco aquí a lo de los esquemas familiares, las fuertes tensiones generacionales que existen en el mundo griego, que no existen, por ejemplo, ahora en la época moderna, de la misma manera. No son conflictos generacionales de la misma manera porque ahí hay una especie de relación casi vital. El padre necesita a los hijos porque son su único sustento en la vejez. No hay pensiones, no hay sistema de seguridad social, no hay nada que ampare a un viejo salvo el cuidado de sus hijos. Por tanto, eso genera una serie de tensiones, de relaciones que es muy difícil de entender desde nuestra perspectiva, en la que todo ese terreno afortunadamente pues está, diríamos que bien resuelto, ¿no? Avanzando y ya pues para ir hacia el final de un programa que me ha encantado, había también algunas periferias muy próximas a lo que llamaríamos el núcleo de lo griego, ¿no? Repasando su libro me encontraba con un Adriático lejanísimo, que veían como si estuviera pues donde nosotros colocaríamos a Islandia, ¿no? Es decir, que era algo completamente extraño. Incluso dentro, antes mencionabais Esparta, ¿no? Como una especie de modelo
también de elementos cercanos remotos, ¿no? O el propio Peloponeso, como una especie de espacio vacío, donde ocurren también algunos de esos mitos lejanos. ¿Era así esa imagen que nos da la mitología o que nos da alguna leyenda que construían los griegos de sí mismos, de algunos de estos griegos? De estos lugares, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, estaba pensando en el lugar de la muerte, ¿no? El tránsito al inframundo. Sí. Aquí se podría decir, yo he titulado a un reciente trabajo, la contribución, un homenaje de un profesor italiano, Tan cerca, tan lejos, y hablo de la península de Anatolia, es decir, de Turquía, la Turquía actual. Claro, la distancia que hay que separa la isla de Lesbos, la isla griega por antonomasia, de Turquía es prácticamente, se puede hacer casi a nado, ¿no? Con poca habilidad, ¿no? Natatoria que uno tenga. Y sin embargo, si uno lee un poema de Safo, Safo dice en un momento dado, el mar inmenso nos separa, ¿no? Como si estuviéramos hablando pues de las Islas Canarias, ¿no? Es decir, de un mar realmente importante entre la península y estas islas, ¿no? Y efectivamente el Adriático ocurre algo parecido, porque el Adriático, lo que llaman el fondo del Adriático, en la zona, digamos, de marismas, de pantanos, era una zona poco frecuentada y por tanto se construye ahí también, y aparte de que había una mala conexión desde el punto de vista geográfico con la zona del Mar Negro, es decir, pensemos que ellos creían, absolutamente equivocadamente, que se podía ver desde algún punto de los Balcanes los dos mares, el Mar Negro y el Mar Adriático, cosa que es absolutamente imposible, ¿no? De hecho, Filipo V de Macedonia en un momento dado subió a un monte y dice, puedo ver los dos mares. Es absolutamente imposible. De manera que esta cercanía geográfica, Asia Menor, el Adriático, incluso la propia isla de Sicilia, que era una isla poblada por griegos, pero efectivamente es la patria de los cíclopes también, están por allí. Es decir, Ítaca, todos estos lugares, bueno, las costas meridionales, perdón, de Turquía, donde habitaba Tifeo, el monstruo terrible con el que había luchado Zeus para imponer su dominio en la jerarquía, digamos, cósmica admitida por los griegos, ¿no? Es decir, y claro, luego evidentemente se van desplazando cada vez más. Las amazonas que al principio aparecen en una zona del norte de Asia Menor, Alejandro se las encontrará ya prácticamente cerca del Mar Caspio, ¿no? Teóricamente al menos, es decir, ya Alejandro se las tiene que encontrar en un sitio mucho más lejos, ¿no? La leyenda de Alejandro llevará todos esos encuentros incluso más allá, más lejos, hasta el propio paraíso terrenal en un lugar remoto del Oriente. De manera que efectivamente la periferia próxima, la periferia inmediata, no era tan familiar como nosotros nos podemos imaginar, a pesar de que efectivamente los tracios, ¿no? La zona de la actual Bulgaria, pues era una zona frecuentada, era una zona donde había una circulación intensa, había esclavos tracios en un gran número en la ciudad de Atenas, todo el mundo estaba familiarizado pues con las amas de cría tracia, porque eran mujeres además muy valoradas, ¿no? Y con unos rasgos físicos muy determinados, como los tatuajes, que hoy parecen una cosa de moda, o incluso la cresta en la cabeza, ¿no? Que definiría algunas tribus urbanas y que sin embargo ya los tracios las llevaban, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Volvemos. Entonces ese tipo de realidades eran mucho más cercanas, pero había otras que estando cerca geográficamente se situaban en esa especie de periferia mítica poco reconocible, y en el caso que has mencionado, el del Adriático, es uno de ellos, ¿no? De hecho, ahí se pensaba que era donde estaban las lágrimas de Faetón, ¿no? Con las lágrimas del ámbar que caía allí, ¿no? Es decir, en un lugar donde había caído el atrevido Faetón en su vuelo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo este tipo de lugares que no encontraban una frecuentación habitual, que sus habitantes no eran habitantes, como el caso que acabo de mencionar de los tracios, o incluso de los escitas, que están mucho más lejos en las zonas de la actual Ucrania y en las estepas rusas, pero es que los escitas eran la policía de Atenas. Cualquier ateniense podía ver a un escita por la calle sin sorprenderse. Pero claro, a estos personas, a estos lugares ya un poco más apartados, tipo el que estamos mencionando, el fondo del Adriático, algunas zonas de Asia Menor remotas, sobre todo de la costa norte o de la costa sur, hacia el Mar Negro o hacia el mar de Chipre, aparecen fuertemente mitificadas, e incluso en épocas ya muy posteriores, en épocas ya incluso de la grecorromana, es decir, la época romana del Imperio. Y ahí, por ejemplo, nada más hay que leerse un
recorrido poético por el mundo, que es el del famoso Dionisio el Perigeta, que es una obra muy curiosa, en la cual, que además ha servido de manual de geografía hasta el siglo XIX, hay que decirlo. Esta obra, que es una poesía, una descripción poética del mundo, ahí se ven sitios que teóricamente estaban al alcance de la mano, al alcance del viaje, que aparecen rodeados de una especie de penumbra mítica extraordinaria. O sea que es un fenómeno que efectivamente se da en muchas circunstancias. Pues vamos a dejar aquí este viaje por Grecia y sus periferias. Muy interesante el viaje. Gracias, Francisco Javier Gómez Espelosín, por haber estado en el de la historia, y siempre será bienvenido cuando Muchas usted quiera. gracias. Recordamos que hemos estado hablando en torno al libro, la periferia del libro, Geografía de lo exótico, los griegos y las otras culturas, que está publicado por la editorial Síntesis. Gracias otra vez. También gracias, Marga Baldón. Muchas gracias a vosotros. Eres de casa, así que también cuando quieras estás invitada para hablar Encantada. de toda la historia antigua. Carlos, gracias. Yo también muy agradecido. Seguimos haciendo camino. No sé si tenemos Sí. próximas ideas, por lo menos. Pues trabajaremos sobre la Primera Guerra Mundial y la participación de España en esa guerra, ¿no? Alfonso XIII y la Gran Guerra, que es una obra reciente. Muy bien, pues viajaremos de nuevo hacia un siglo XX. pasado más próximo. Nos iremos a la Primera Guerra Mundial. Os recuerdo que os podéis suscribir a estos podcasts en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts. Estamos también en YouTube y en esa newsletter para recibirlo en el mail, a la que os podéis suscribir en eldebatedehoy.es. Un podcast del debatedehoy.es.